Muy exigente. Es muy exigente y es así como también aquí está Fernanda Duarte, quien es la ilustradora de Alma de Gallo. Bienvenida, Fernanda, mucho gusto. Bienvenida. Muchas gracias y gracias por la invitación. Le vamos a pedir que hablen Bien esto cerquita. se acomoda, Ok. esto sí, más cerquita del Perfecto. micrófono. ¿Y qué es una ilustradora, Fernanda? Es la que pone en imágenes lo que tú ves en el libro, Ajá. pero te sirve también como guía. El reto grande es no vender trama con tu ilustración, pero dar como indicios. El mood del libro. Sí, que sea la sugerencia, La sugerencia sin vender trama. Correcto. Sin spoilers. Sin spoilers. Para Sin decirlo, spoilers, Pero lo suficiente como para que te atrape. Ajá. Manuel, ¿quién es Manuel Meléndez? Rápidamente, Manuel. Bueno, pues ante todo, soy un escritor, ¿verdad? Tengo 10 años de estar escribiendo literatura. Desde los 60 años hasta los 70 años, son 10 años. En este periodo he escrito 17 relatos, como el que ustedes tienen en la mano, como Alma de Gallo, de los cuales Alma de Gallo es el primero que publicamos, gracias a Federico y a Fernanda. Y los próximos, pues pienso que deberían ver la luz, por lo menos 2 más este año, y los otros en el transcurso del siguiente año. Pienso que puedo publicar 3 libros en los próximos 4 años, si Dios me da vida. Ok. Yo te veo bien entero, Manuel. No, pues sí, entero estamos. Habría que ver, como me han dicho a mí, habría que ver si lo que se ve también funciona. Mira, hay que decir que Manuel hay que decir también que Manuel ha sido un gran publicista en nuestro país, también es un experto en comunicación política. Así es creativo, ¿verdad? Sí. Es creativo, ha sido publicista, como tú bien has dicho, Tony, y obviamente la creatividad con la escritura, con el escribir, tienen algo que ver, pero a ver, Manuel, en esta es una nueva faceta de tu vida. Yo leí algo como que siempre quise escribir, pero me dediqué a la publicidad. ¿Por ahí va el asunto? Fíjate que yo estudié literatura en la universidad. Ajá. En Nabucco estudié literatura, una carrera de 5 años. Bueno, mi periodo en Nabucco duró 10 años, porque ahí después de graduarme trabajé y bueno, pues básicamente me crié en ese ambiente universitario, rodeado de escritores y de gente que nos motivaba y nos incentivaba a escribir. Uh-huh. ¿Verdad? Por esas cosas del destino, porque de escribir, al menos en aquel entonces, era bien difícil vivir, ¿verdad? Me tuve que meter a trabajar en publicidad. Pero ahora que ya me vi libre de ese tipo de ataduras laborales, sí, le he dado rienda suelta a lo que siempre había querido y siempre me había gustado, que es escribir, ¿verdad? Siempre había tenido esa nostalgia de que yo lo hubiera podido hacer, ¿verdad? Pero no, nunca tuve tiempo, porque este oficio es un oficio a tiempo completo. Correcto. ¿Verdad? No es que te vas a dedicar así a medias, no, le he entrado a tiempo completo y sí, eso me ha dado tener una producción pues bastante fuerte. ¿Y por qué no había publicado nada en estos 10 años? Bueno, pues no había encontrado una editorial y un editor apropiado. Y de repente me acordé de Federico y le hablé, y él tenía una editora, pues. Así que así fue como llegamos y bueno, pues es el comienzo, ¿verdad? O sea que esto es un sueño que vos habías tenido, Manuel, y que ahora se está convirtiendo en realidad, porque ya publicaste. Si bien es cierto, lo comenzaste hace 10 años, cuando empezaste ya a escribir de lleno, ahora lo ves materializado cuando publicas el primer libro, que es Alma de Gallo. Sí, fíjate que todo este tiempo, claro, que pasar escribiendo 10 años y no enseñárselo a nadie es un poco complicado. Uh-huh. Yo tengo 3 hijos y mi esposa, y con ellos
ellos eran como mi conejillo de India, ¿verdad? Se los pasaba, los leían, me hacían las críticas, yo corregía, y ahí íbamos, pues. Pero no estaba todavía como muy decidido a publicar, ¿verdad? Pero ahora sí he comenzado y la verdad que el libro ya está en Amazon y he tenido una acogida que yo no pensaba. Lo que pasa es que con solo leer Manuel Meléndez, que vamos a ver qué dice Manuel, ¿verdad? Y muchas gracias porque ya Federico nos entregó aquí lo tenemos nuestro ya. ejemplar. Muchísimas gracias, Muchas Manuel. gracias. Entonces el que le dio como decimos, la última patadita fue Federico Hernández Aguilar. Por ahí va la cosa. Y es que fíjate Claro, que claro. a mí me pasa algo. Yo a Manuel tengo más de 25 años de conocerlo, ¿verdad? Tuve el privilegio de trabajar con él en una serie de temas y todo el tiempo hablábamos de literatura. O sea, la literatura ha estado siempre en la vida de Manuel, todo el tiempo. Ha sido un extraordinario lector. No hay manera de ser un buen autor si no es un buen lector, ¿verdad? Primero hay que quemar muchas pestañas antes de ponerse a emborronar cuartillas. Y él, recuerdo que platicábamos mucho de literatura latinoamericana, Mario Vargas Llosa, El Gabo, en fin, todos los grandes escritores nuestros. Y uno notaba en Manuel siempre el deseo eventualmente de ponerse a escribir, porque me lo comentaba, ¿verdad? Y entonces pasaron los años, dejamos de vernos, él salió del país, está afuera, y de repente un día me llama y me dice, mira, fíjate que tengo como 9 libros. ¿Cómo como 9 libros? Ahí tengo 9 libros en la gaveta y quisiera darlos a conocer. No, hombre, a ver, mandame uno, déjame leerlo. Me mandó Alma de Gallo, entre otros, porque me mandaste como 3, Manuel. Sí, Y leo Alma de Gallo y digo, espérame, esto es un tesoro, esto hay que darlo a conocer, no se puede quedar, ¿verdad? Y así es como nacen los escritores. Parece mentira, pero hay gente que no recuerda que Saramago, premio Nobel, comenzó a escribir a los 40 años. Comenzó a escribir a los 40 años. O sea, esto no es un tema de edad, ¿verdad? Es un tema de tener en la cabeza las historias que se quieren contar, tener la imaginación y la creatividad suficiente y luego encontrar un editor. Punto, ¿verdad? Claro, este punto requiere un montón de cosas, ¿verdad? Pero cuando se tiene el talento, ahí está. Y A eso ver, es lo que descubrimos. Manuel, esto, o sea, ¿cómo se traduce el subtítulo de Alma de Gallo? O sea, ¿qué es un compendio de sabiduría popular para lograr una personalidad viril? ¿Esto qué es? Mira, ¿Es una autobiografía, una tal vez, reflexión, no. novela, Testimonio. anécdota? No, fíjate que así a grandes rasgos, no les voy a contar toda la historia, pues, pero a grandes rasgos, Alma de Gallo es la historia de un libro. Correcto. Es la historia de un libro. Es la historia de un libro que la escribió un marino mercante que pasó 50 años dándole la vuelta al mundo. Entonces, en esos 50 años que le daba la vuelta al mundo, fue recogiendo de las diferentes culturas que él conocía cuáles eran como las pautas de conducta de un hombre que consideraban realmente hombre, viril. Y las fue anotando. Entonces, al final de su vida, las plasma en un libro. Escribe un libro. Y a ese libro le pone Alma de Gallo, que es un compendio. ¿Por qué es un compendio? Porque es un compendio cultural, popular, ¿verdad? De maneras de ver el tema. Entonces ese libro, cuando él lo escribe, no lo imprime, sino que es un libro único. Es un libro único y ahí empieza toda la historia, ¿verdad? Que él lo va a dejar a una tienda de libros usados, lo encuentra el personaje y ahí comienza todo el rollo, ¿verdad? Y además el encuentro entre el personaje, digamos, el que está relatando la historia, porque es una historia en primera persona, con el libro es un encuentro misterioso, ¿verdad? Yo le comentaba a Manuel que una de las fascinaciones que creo yo que el libro tiene y que atrapa desde el primer momento es que cualquier persona que tenga el hábito de la lectura se va a enamorar más del libro.
¿verdad? O sea, va a enamorarse más de su propio hábito, me refiero. Es un gran homenaje al libro como tal. Exactamente, como tal, ¿verdad? Entonces, es un gran homenaje, muy creativo, ya ustedes se van a dar cuenta, tiene una imaginación desbordante. Y es que Manuel, una de las cosas que quiere es crear mundos, digamos, así como uno lee a Tolkien, por ejemplo, hay una creación de mundos alrededor, ¿verdad?, de la Tierra Media. Hasta idiomas. Hasta idiomas. Bueno, Tolkien es una imaginación desbordante. Así Manuel quiere crear un mundo, entre comillas, latinoamericano, pero que se puede ubicar en cualquier país latinoamericano. No aparece ahí en qué lugar exactamente se está dando esto, ¿verdad? Aparece, por supuesto, un pueblo donde se da la situación, el encuentro con el libro, etcétera, etcétera. Pero luego esto puede trasladarse a cualquier parte. En cualquier lugar de Latinoamérica pudo haber ocurrido esto. Lo maravilloso es que se encadena con otro montón de historias y otro montón de personajes, cada uno más fascinante que el otro. Nunca aparece un solo nombre propio, me refiero. No hay una Diana o un Tony, un Manuel, un Federico, un Fernanda, no. Todos son apodos. Sí, porque estoy viendo aquí el barbudo. Exactamente. El gordo. Exactamente. Ajá, Sí. O sea, el chele. Sí. Ajá, que es costumbre. Como dijiste al inicio de esta entrevista, Federico, tú querías hacer esta entrevista también ilustrativa, educativa, porque hay un montón de gente involucrada para poder tener como producto final un libro. Correcto. ¿Y qué hace un editor? Porque tú sos el editor del libro. Sí. ¿Qué hace un editor? A ver, algo muy importante que hay que tener en cuenta es lo siguiente. No hay autor sin editor. Cualquier autor que ustedes me digan, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, por hablar de los conocidos por nosotros más cercanos, todo autor tiene un editor, es decir, tú necesitas a un ojo distinto al tuyo que pueda juzgar desde la distancia la obra que estás haciendo, porque uno no es el mejor timonel de su propio barco. Uno necesita que alguien objetivamente desde fuera te diga, mira, esto funciona, esto no funciona, o aquí hay algunos problemas, no sé, de sintaxis, etc. Yo siempre pongo el caso de Salarrué. Salarrué, nuestro gran autor, es increíble cuando uno lee las cartas que él hacía a mano o que escribía a máquina. Yo he tenido oportunidad de estar con originales de Salarrué. Salarrué no sabía puntuar. O sea, no sabía poner un punto y una coma o un punto y coma. Increíble. Como que es millennial en WhatsApp. Sí, por ejemplo. Es que, tremendo. Parece mentira, pero no lograba puntuar bien. Entonces, claro, es evidente que muchos de sus manuscritos tuvieron que pasar por un buen editor que le explicara dónde iban los puntos. Sí, para hacerlo comprensible. A Salarrué, fíjate lo que estoy diciendo. Mira, el propio Gabo decía que él no leía nunca 100 años de soledad, ¿verdad? Porque se ponía a corregirlo. O sea, a lo que voy es que la labor del editor es la de aquella persona que ve el producto que un autor ha terminado, pero que necesita una revisión extra donde se vea sintaxis, ortografía. No es el caso de Manuel la ortografía, por ejemplo, pero hay autores hasta que la ortografía hay que corregirla. Bueno, y tú dijiste la puntuación, por ejemplo, en el caso de Salarrué. Entonces, y ya luego esto, ya limpio, digamos, de errores, entre comillas, luego se ve la coherencia del texto. Si has presentado un personaje, y en la novela es complejo, porque si has presentado en el primer capítulo un personaje que tiene determinadas características emocionales y de pronto aparece con unas características distintas en otro capítulo más adelante, ahí hay un problema de coherencia y el editor tiene que ver esas cosas también, ¿verdad? Fernanda, usted tuvo que comprender el sentido o la historia o lo que este libro le va a dejar al lector al cerrar la última página para poder ilustrarlo. ¿Cómo fue ese trance? Ese proceso. Bueno, ese trance me llega. Bueno, sí. El reto era precisamente eso, poder proyectar el libro sin vender trama, pero como guiar el hilo de la trama con las ilustraciones. Entonces sí, obviamente Federico me pasó el borrador, lo leí, y entonces era como, desde el momento que usted comienza a leer el libro, usted se vuelve como parte del libro.
o sea, te volvés el narrador del libro, por decirlo así, por lo menos de mi punto de vista. Sí. No es no es el típico me identifico con, sino que te volvés el personaje, Sí, el narrador del libro. Hay una inmersión. Ajá, entonces ahí te va llevando en la trama. Y con Fernanda, ojo, tuvimos una serie de reuniones bilateralmente, pero luego con el propio Manuel, ¿verdad? Porque claro, también el autor tiene una idea de lo que quiere en la portada. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, la portada es maravillosa. Son de ese tipo de portadas coloridas que no se ven con frecuencia. Fernanda tiene el talento para... Fernanda es una artista plástica, ¿verdad? Ella es ilustradora. Es pintora, Ajá. ella es pintora sobre todo, pero entre otras cosas que tiene, pero a lo que voy es que no todo pintor va a ser un buen ilustrador, ¿no? Porque depende mucho de que realmente lea la obra, la atrape, le guste. Fernanda pudo haberme dicho, mira, no me gusta, así que no lo voy a ilustrar porque no me gusta. Volado no me, no me hace clic. Y ajá, no fue el caso. Ajá. A ver, Manuel, si tuvieras que venderle, ya que eres publicista también, si tuvieras que venderle este libro a nuestra audiencia, ¿qué emoción esperas que se lleve el lector al cerrar la última página? Mira, fíjate que te voy a repetir lo que me han dicho todas las personas que lo han leído, que ya pasan de las 500, ¿verdad? Uh-huh. Me dicen, mira, nosotros quisiéramos que siguiera, vas a tener una segunda parte de Alma de Gallo. Nos hemos quedado como picados, ¿verdad? Se quedan con ese sabor literario de querer que la historia siga, pues. ¿Verdad? Eso es bueno. Claro. Aplica para todo en la vida, ¿verdad? Que lo quieran repetir a uno. Ajá. ¿Qué afilados han venido? Yo creo que es la vacación de agosto. No, pues es el compendio de sabiduría popular para lograr una personalidad viril. Es la sabiduría popular, Federico. Sí. Están aportando. Sí. No, ya veo que hay una inmersión. Hay una inmersión, ajá. Entonces, tú decís, Manuel, que, a ver, ¿qué es lo que pretendes? O mejor dicho, lo que has logrado hasta ahora, después de escuchar a estos más de 500 lectores que decís que ya leyeron Alma de Gallo, es que quieren más. Claro, quieren más de la historia. Entonces yo les digo, miren, pues Alma de Gallo ahí se termina, pero hay otras historias, ¿verdad? Que vienen después, que son de ese mismo universo. Ajá. Ese mismo universo, por decirles una cosa, el universo que ha creado Alma de Gallo, con todos sus personajes, con todas sus historias, con el ambiente que le da, es retomado por otros personajes. Ajá. Y es parte de estos otros libros que ya tienes listos. Correcto. Es parte, sí, todos. Aquí dice que se vienen, por ejemplo, títulos como Batracio, Patascutas, Mamífera, claro. Hijo de Poeta y Hijo de Poeta sí. Y Viejo Prodigio. Sí, esos son algunos de los que ya están terminados. Manuel, este libro ya está en las librerías, o sea, ya está a la venta. Mencionaste Amazon. Mira, fíjate que ahí hay que tener como la aclaración. Está en Amazon para el público de aquí de Estados Unidos o de Canadá. Ajá. Pero para el público de El Salvador, para Centroamérica, para México, sí va a ser vía librería, ¿verdad? Vía físico. O sea, esto ya está, vaya, no sé, a las que voy es a la Ceiba o a la Internacional. Sí, en esas dos ya va a estar, y además la UCA, por ejemplo, que ya la tiene, la librería de la UCA, en la sede de la UCA, yo le recomiendo mucho a la gente que vaya en este momento porque está bien dotada de ejemplares. Ya una vez porque esto se está haciendo público a través de Ana Verónica y Tony, entonces después que pasen las vacaciones, que vayan a meterse a adquirir el libro, ¿verdad? Ya me contaba Fernanda, por ejemplo, que ya tiene 10
personas que quieren adquirirlo. Que lo quieren comprar. Y está a través de Índole Editores, me mencionabas. Índole Editores es el sello editorial nuestro, ¿verdad? Que ya tiene más de 20 años de estar en El Salvador. Somos la editorial privada, digamos, que más títulos publica al año. Sobre todo poesía, y ahora estamos incursionando con novela. ¿Y vos publicaste solito entonces? ¿Cómo? ¿Y la obra solito? ¿No es de Índole Editores? Solito no, es de... no. Yo pensé que era... No sé. Ok, no. Fue entre paréntesis. Pero sí tenemos una cantidad bastante grande de títulos, sobre todo en poesía y en cuento. Y ahora, a través de Manuel, estamos incursionando en la novela, porque la novela es otro tipo de literatura. De literatura, y la edición es de otra índole, valga la redundancia. Pero, desde luego, digamos, cuando uno tiene una obra de esta categoría, uno tiene que darse cuenta hasta qué punto esto puede empatar con el público y el tipo de público que tenemos ahora. Y creo que el talento de Manuel ha estado en poder escribir con una fluidez muy grande una cantidad enorme de historias que se interconectan entre sí. Manuel, ¿qué parte de ti está plasmada en este libro? Buena pregunta. Pues mira, fíjate que cuando uno escribe, arma como un rompecabezas, ¿verdad? Es un rompecabezas donde tenés experiencias propias, cosas que has visto, cosas que has leído, cosas que has escuchado y cosas que te imaginas, ¿verdad? Entonces ahí lo vas armando. Por ejemplo, en Alma de Gallo. Alma de Gallo comienza en una venta de libros usados. Antes en el centro de San Salvador había ventas de libros usados. Sí. No sé si ahora hay, pero... No sé si han sobrevivido ahí al proceso en el que está el centro histórico. Pero vaya, existían dos. Una que era la del barbudo, que era un viejo barbudo que vendía libros. A ese viejo barbudo le fui a vender mi trigonometría como 2 veces y después se la iba a comprar. Y había otro que se llamaba el Choco Albino. Entonces todos los estudiantes íbamos a morir donde ellos, cuando íbamos a comprar libros o a vendérselos. Entonces para mí, desde que entraba en una tienda de libros usados, yo sentía como una energía, ¿va? Yo sabía que me encantaba estar horas y horas encontrando algún libro que no andaba buscando, sino que era un libro que se me aparecía y me emocionaba y lo compraba, ¿verdad? Por 50 centavos, por $1, y me lo devoraba. Entonces, de ahí surge como parte de la trama, ¿verdad? O sea, es una mezcla de vivencias. Sí. Sí, siempre tiene alguna vivencia. Y de esos libros comprendo esa sensación de andar buscando un libro, pero es el libro el que te encuentra a ti. Correcto. ¿Qué libro podrías decir, Manuel, que cambió tu vida o que te dejó una impronta? Pues mira, hay diferentes etapas. Cuando estaba en bachillerato, antes de bachillerato, cuando estaba bien joven, tuve la dicha de leer casi todo Julio Verne. ¿Se acuerdan? Cuando tenía 16 años, en la biblioteca del colegio donde estudiaba, que era el Don Bosco, ahí tenían una colección de Julio Verne. Entonces yo no estudiaba las otras materias por pasar leyendo Julio Verne y me fascinaba el viaje alrededor del mundo. La vuelta al mundo en 80 días. Todo eso. Entonces tuve como esa iniciación que podría decir que es una iniciación feliz, ¿verdad? Que es la que debería de tener todo muchacho cuando se educa. Y no ponerlo a leer cosas horrorosas que no va a entender ni le van a gustar. Correcto. Que no sea obligación, ¿verdad? Correcto, que no sea una obligación. Entonces, claro, yo me puse, tenía como unos 16, 17 años, yo me puse como mi propio plan de lectura. A partir de eso, después de eso, bueno, leía a Conan Doyle, ¿verdad?
Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, ¿verdad? Que eso sí tenía este ritmo que tienen mis relatos, ¿verdad? Que son relativamente cortos y que te cuentan algo. En ese pedacito te cuentan algo. Claro, después el personaje sigue y te cuenta otro, ¿verdad? Claro, cuando uno está en bachillerato tenías que leer obligatoriamente a García Márquez, ¿verdad? Y todo eso. Ya en la universidad sí tuve otro plan, ¿verdad? Yo al final terminé escribiendo mi tesis sobre García Márquez. Hay una obra que se llama El amor en los tiempos de la cólera. No sé si ustedes la conocen. Sí, hasta película hay. Sí. Entonces yo hice mi tesis sobre eso, que es una tesis así un poco seria, la pasé escribiendo todo un año. Y ahí me impuse otro plan de lectura, ¿verdad? Ahí, claro, me metí al Quijote. O sea, cuando estábamos en la universidad teníamos unos amigos con los que leímos el Quijote 3 veces. Todos los años leíamos el Quijote, así como que era religión. Y, por supuesto, los clásicos, ¿verdad? Hoy que está de moda la Odisea y la Ilíada, claro que las leímos, ¿verdad? Hasta llegar al boom con Vargas Llosa y con Cortázar, con todos los actuales, ¿verdad? Ahora todo eso obviamente me formó de una manera que muy pocos jóvenes en ese tiempo se podían formar, ¿verdad? Porque todos andaban en el relajo. Entonces esa es cosa que no ha cambiado mucho, ¿verdad? No. Esa es como la base que tuve. Y claro, ya tengo como una estructura de cómo narrar y me ha influido bastante en mi estilo, ¿verdad? Muy bien. Okay. Manuel, estamos muy contentos de entrevistarte, de que ya entres al mundo de los escritores contemporáneos, así como Iván Mayer, Lorena de Gaitán, autores que hemos leído recientemente, pues ya vamos a... Y se ve que es de lectura fácil. Esto es de una buena sentada. De una buena sentada ahorita en vacaciones de agosto, ¿verdad? Bueno, Fernanda le puede contar su experiencia, ¿verdad? Es que te atrapa, o sea, no es por vender el libro, pero realmente empezás y es... lo tenés que terminar. Ajá. Sí, es carreta embajada, como dicen. Porque lo que pasa es que todos conocemos un pueblito como el que describe ahí, un barbudo, por decirlo así. Entonces es bien fácil identificarse, ya sea por experiencia propia, por lo que te cuentan tus abuelos. O sea, es bien fácil meterte en el universo de Alma de Gallo. Nos dice la producción, Manuel, queridos amigos aquí en cabina, que tenemos que hacer pausa, porque como ven ya vino el desayuno de Panadería San Martín, que vamos a compartir con Federico y con Fernanda. En la próxima, ojalá, oportunidad, Manuel, nos puedas acompañar en vivo. Bueno, estamos en vivo, pero... de manera física. De forma presencial, ¿verdad? Así que solo te vamos a dar envidia con estos ricos desayunos de San Martín. Aquí está Freddy Gómez, que es un salvadoreño que reside en los Estados Unidos. Y se lo voy a leer porque es el típico salvadoreño, Freddy Gómez, ¿verdad? Buenos días. A mí me bastó oír el título del libro y me sentí identificado. Ay, ya de ser gallo desplumado este Freddy atrás. Tiene alma de gallo, quizás. Solo el alma, no. Bueno, San Martín, empacar para las vacaciones también significa llevar esos sabores que hacen cada momento más especial. Lo demás puede esperar. ¿Qué producto no te puede faltar en estas vacaciones? Bueno, platanitos, pupusas, semitas, jugo familiar, todo eso lo vas a encontrar en San Martín. Estas vacaciones lleva solo lo necesario y todo lo necesario está en San Martín. Esos garrafones de jugo, ¿verdad? De jugo, sí. De mandarina y el de naranja. Para esos desayunos familiares que van a ver, estos desayunos vinieron gracias a las amigas de Línea Rosa. Siempre hay una conductora para ti. Así es, Línea Rosa. ¿Has probado Línea Rosa, Fernanda? ¿Has escuchado de Línea Rosa?
Sí lo he escuchado, pero no lo he probado. Ah, bueno, te invitamos a que lo pruebes. Línea Rosa. Debería. Que son taxis conducidos por mujeres para transportar mujeres. Un caballero, Federico, es bienvenido siempre y cuando el servicio lo haya solicitado una mujer. 6200-4491 y a través de Línea Rosa App las pueden contactar. Desayunamos y seguimos conversando de Alma de Gallo. Ya volvemos contigo también, Manuel. Bueno. Diana, Verónica y Tony.
Café, noticias y buenas vibras. Diana, Verónica y Tony. Bueno, estamos entrevistando vía Zoom al autor del libro Alma de Gallo, Manuel Meléndez Morán, publicista, y también, bueno, a el editor del libro de la editora Índole, Federico Hernández Aguilar, y a la ilustradora del libro, Fernanda Duarte. Es una excelente recomendación. ¿Y por qué lo estamos entrevistando para ahora? Estas vacaciones. Para que lo haga en Correcto. estas vacaciones, ¿verdad? Correcto. El libro ya está a la venta en diferentes librerías del país, ¿verdad? Usted lo puede adquirir y esto es un libro de una sentada, como decíamos, porque como lo ha dicho Fernanda Duarte, la ilustradora, te metes. Una vez que comenzás, Fernanda, no Hasta puedes que parar. termina. No puede parar. No puedes parar. Yo quisiera aprovechar también para, ¿cómo hacemos para incentivar a la gente a que lea? Manuel, tú que eres un convencido de que la lectura, pues, escribir y que la lectura te ayuda en un montón de facetas de tu vida, ¿cómo hacemos de que nos enamoremos, de que busquemos, en vez de estar en el celular, viendo el Facebook, el Instagram y todo lo demás, el TikTok, ¿cómo hacemos para que en vez de tener eso tengamos un libro en la mano y nos metamos en ese libro? Sí, mira, eso, bueno, es un hábito, y como todas las cosas, se debe de comenzar poco a poco. El tema aquí es que como que no existe un método, ¿verdad?, de cómo convertirte en buen lector. El que me sirvió a mí fue comenzar por lecturas que me llamaran la atención, que fueran atractivas y que fueran fáciles de digerir, porque también hay literatura que es complicada, ¿verdad? Y entrar por una literatura complicada, por decirles algo, con Kafka o con el Ulises de Joyce, con Marcel Proust, son como demasiado pesados, ¿verdad? Yo a las personas que están comenzando les aconsejaría iniciarse con literatura que les entusiasme y que la entiendan y que les diga algo en su vida, ¿verdad? Porque al final, cuando lees una obra, esa obra te dice algo de lo que estás viviendo, de lo que has vivido, entonces te sentís identificado, pues es como cuando hizo una canción. Uh-huh. ¿Por qué las canciones
de los Beatles nos encantan tanto, porque en nuestra época con esas canciones nos enamorábamos, con esas canciones crecimos, con esas canciones sufrimos. Entonces, lo mismo pasa con la literatura, ¿verdad? Claro, y ahora hay escritores contemporáneos que son muy buenos y que escriben en ese tipo de línea, ¿verdad? Que te vuelva atractiva. Sí, y te digo contemporáneos en los últimos 50 años, ¿verdad? Porque la literatura sí es. Claro. Por ejemplo, si leen a Hemingway, Hemingway es fantástico para comenzar a hacerse lector, ¿verdad? Otro que es increíblemente bueno para comenzar a hacerse lector, sobre todo con los cuentos, es el mismo García Márquez, ¿verdad? Tiene los cuentos peregrinos y todo esto, son una belleza de cuentos, y igual, ¿verdad? Uno se los lee rápido. Entonces eso, pues, comenzar a leer quizás relato, quizás a veces las novelas son un poco largas, entonces es preferible comenzar a leer cuentos, ¿verdad? Okay. Que, sí, lectura corta. Como un lectura cierre, corta. como tiene un cierre y no pasan un mes leyéndolo, sino que pasan, qué sé yo, 2, 3 días para leerlo, y si se entusiasma y si se empila, lo leen completo, ¿verdad? A ver, Manuel. Fernanda tenía algo aquí que agregar. Sí. Yo como lectora que comenzó de pequeña también agregaría algo. Permítanse exponerse a los libros. Vayan a una librería, vean los estantes, déjense que el libro les llame la atención, acérquense, vean el papel, la edición, los colores. Entonces, si no tenés un mentor que te diga, puedes comenzar por esto te va a gustar, vayan a las librerías. Déjense enamorar por los libros, porque siempre pasa eso de que el libro te atrapa primero, o sea, te busca el libro a ti, siempre pasa, y siempre comenzás por uno y ya empieza como la bolita de nieve, pero en parte es la exposición. Sí, nosotros consumimos redes sociales porque es lo que más tenemos exposición, pero si nunca vas a una librería, nunca vas a una feria de libro, nunca vas a tener esa curiosidad de, este libro me gusta, voy a ver la contraportada, a ver de qué se trata y eso. Déjense solos, con amigos, como sea, pero expónganse a la experiencia de tener un libro en la mano, de decir, lo voy a leer hoy, no me aguanto para llegar a la casa y leerlo. Ajá. Es un poco eso también, dejarse atrapar. Y Fernanda sabe lo que dice porque es una artista, hija de artistas, ¿verdad? Claudia Costa, la mezzosoprano salvadoreña, es la madre de Fernanda. Fernanda se llama Claudia Fernanda, ¿verdad? Y Ángel Duarte, músico muy reconocido. Entonces de ese matrimonio ha salido esta niña con estas capacidades, precisamente porque también vio a sus padres exponerse al arte desde niña. Esta niña yo creo que ha vivido arte desde que nació. Sí, con arte. Desde que nació. Sí. Manuel, en Alma de Gallo, ¿qué tanto, en este universo de este libro, qué tanto hay de tu invento? O sea, obviamente es tu inventiva, tu creatividad, pero a lo que quiero llegar es si hay algo relativo a El Salvador en Alma de Gallo. Mira, algo en lo que se mencione algo sobre El Salvador no hay. Lo que sí existe es como ese universo que se da en todos los barrios que existen desde México hasta Argentina. Yo crecí en un barrio, pues en una colonia, en la Montserrat. Y cuando comencé a viajar a varios países me di cuenta que en todo se repetía como lo mismo, pues que todo estaba, estaba el bolo de la colonia. Está el loco tirapiedras. El loco tirapiedras, la bonita de la colonia, el rufián. O sea, como que los personajes se repiten, en todos nuestros barrios. Entonces, en el libro, aparecen estos personajes y aparece este medio ambiente, ¿verdad? Que es así como medio mágico, se podría decir, porque todos en las colonias o donde crecimos,
siempre conocimos gente que decíamos, bueno, mira, este sí que es trozo de loco, ¿va? O es que, ¿cómo es que este hace lo que hace? ¿Cómo ha sobrevivido a la vida? ¿Cómo es que ha sobrevivido? Y de repente ese loco nos sorprendía porque resulta que era bueno en algo. Ajá, cierto. Fíjate que allá en la Monserrate había uno que nadie daba un gran locazo y de repente, bueno, mira, este resultó que era trozo de músico, ¿verdad? O que era pintor, o que de repente resultó ser un gran futbolista. O sea, que era incomprendido el muchacho. No, pero sí hay. Ajá, no es cierto. No encajaba. Sí, todos mis personajes tienen eso, son personajes como marginales, ¿va? Como a los que los bulean, como a los que no tienen... Pero que sorprenden. Pero claro, al final terminan sorprendiendo. Sí. Son personajes que no son héroes tradicionales, sino que son héroes que se hacen a veces héroes muy a pesar de ellos. ¿Por qué primero Alma de Gallo, Manuel? Porque dijiste que los demás ya los tenés listos también. ¿Por qué comenzamos con Alma de Gallo? Mira, aquí tuvimos bueno, no una gran discusión, sino que una serie de opiniones, porque a algunos de mis hijos les gustaba más el Batracio o el Patascuta, ¿verdad? Que son los dos relatos del próximo libro. Pero comenzamos con porque al final nos decidimos, mira, tiene como más la estructura y el tamaño de una novela corta, y los demás, por así decirlo, técnicamente son como cuentos largos, ¿verdad? Correcto. Pero todos son entre 150 páginas y 50, 60 páginas. Y es que fíjate. Entonces, que Manuel como autor, Manuel como autor no quiere como constreñirse técnicamente a los géneros. En fin, un género, uno, dependiendo de la extensión que tenga un texto, en prosa, así podemos considerar que algo es novela y algo es cuento. Pero en el caso de Manuel, que trata él, digamos, de limitarse a cierto número de palabras, incluso por capítulo, para que el lector no pierda el interés de seguir leyendo, eso hace que no sea fácil saber si lo que uno está leyendo es una novela corta o un cuento largo, ¿verdad? Y yo le digo a Manuel que no hay por qué constreñirse al final, ¿verdad? Él tampoco lo busca. Entonces el próximo libro, que ya con Fernanda estamos en continua comunicación. Tiene que haber una continuidad aquí. Sí, es que se van a dar cuenta que también hay relación entre los libros, porque hay personajes que reaparecen, ciertas circunstancias que se repiten, y es en ese deseo de crear un mundo, ¿verdad?, para el lector, que el lector pueda meterse en un mundo latinoamericano, ciertamente, que no tiene concretamente un lugar geográfico, digamos, donde aparece, pero que tiene esta veta del humor, del juego. Hay un permanente juego en los libros de Manuel Meléndez, ¿verdad? Y eso es lo que creo yo que va a ser parte de su sello. Son las 9 de la mañana, tenemos que ir despidiendo. Manuel, como autor, ¿qué legado te gustaría dejar? ¿El de publicista o el de escritor? Pues mira, al final, ustedes trabajan en publicidad actualmente. Estaba escuchando los anuncios del San Martín y de todo esto, y me dio nostalgia, ¿verdad?, por la publicidad, pero la publicidad al final es efímera, ¿verdad? La publicidad, cuando uno la oye, mira, la publicidad de hace 10, 20, 30 años, de repente ya es como así como de museo. En cambio, la literatura tiene mucha más permanencia, ¿verdad? Es más, tiene una permanencia que lo rebasa. Yo espero que mis relatos, así como sucede con los buenos escritores, así como sucede con valga la distancia, pues, con Salarrué, o con
o con los escritores importantes que hemos tenido Todo también algún día. Los que estudiamos en el colegio, Maferrer, Y todos, bueno, Gavidia. sí, tengan aunque ahora existe lo siguiente, de que uno no tiene que limitarse como a su país, ¿verdad? Claro, claro. Cuando uno sale, uno se da cuenta que el universo de lectores en español es inmenso, pues. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos y en la Florida, aquí tenemos 10 millones de personas que leen y consumen y leen mucho más que en cualquier otra parte. Después tenés el público en México, en toda América Latina. Entonces, tenés que pensar no en que estás escribiendo para un lugar, pues, ni siquiera para Centroamérica, sino que estás escribiendo para el de habla hispana. Y si nos vamos más allá, ahora hay maneras de traducir con bastante fidelidad todas tus obras, y hay idiomas como el francés, como el inglés, sobre todo el inglés, que es donde se venden más libros. Para que se hagan una idea, en Amazon publica 1 millón de libros al año. Entonces ahí en ese 1 millón de libros están los míos. Entonces, ahí busquen Alma de Gallo. Una última pregunta para los tres. Última pregunta para los tres. Ayer estuve en Dos Velas dando unos pésames y me encontré a un cineasta salvadoreño y le hice esta pregunta, se me ocurre, porque ¿qué historias salvadoreñas aún faltan por contar? A ver, Fernanda. Uy, está difícil porque todos los días todos tenemos una historia que contar, entonces todo salvadoreño tiene sus colores, su folclore, entonces es una pregunta demasiado abierta, creo. Y es que fíjate que la pregunta es compleja porque el país como tal está lleno de historias todo el tiempo, ¿verdad? No solamente del pasado, sino cosas que están pasando hoy. Y entonces, ¿qué ocurre? Que hay que esperar que una historia tenga su propio autor. Por ejemplo, aquí en El Salvador tenemos una discusión desde hace bastante rato entre los intelectuales de si realmente ha aparecido todavía el novelista de la guerra civil. Y yo creo que todavía no. No hay un novelista todavía que uno diga, este es el gran novelista de nuestra guerra civil. Todavía no. Imagínate, sí, y estamos hablando de una cosa relativamente reciente. O sea, historias para contar hay, y sucede, estamos trabajando ahora con otros autores, por ejemplo, Carlos Javier Funes, Rafa Iraeta, que son autores que también están escribiendo novela o cuento, y que de pronto están revisitando temas viejos, ¿verdad? O esto que me contabas tú, por ejemplo, de la ciguanaba, ¿verdad? La cigua. Sí. La cigua, cómo retomar un mito salvadoreño, digamos, pero con un enfoque actual, ¿verdad? Esas cosas también. Saludos a Iván Mayer. Exactamente, el autor. A ver, Manuel. Pues, bueno, la verdad es que cuando comencé a escribir, no sabía como las historias que yo tenía dentro de la cabeza. Y comenzaba un poco divertido porque al final comenzaba escribiendo una frase y de ahí me iba. Y de repente tenía 20, 30 páginas. Y le comenzaba a dar más forma. Pero, como te diría, no escribí, bueno, mira, voy a escribir sobre la guerra en El Salvador o voy a escribir sobre la época de la independencia. No, simplemente era algo que me iba como saliendo, ¿verdad? Y muchas veces me iba saliendo de un recuerdo. Entonces ahí comenzaba y comenzaba a escribir con personajes que narraban en primera persona. O sea, todos mis relatos son narrados en primera persona, no tienen diálogos, ¿verdad? Ningún personaje tiene nombre, todos tienen apodo. Y ese apodo a veces se los ponen o a veces ellos mismos se los ponen porque no les gusta el nombre que tienen. Y al final podrían darse en cualquier lugar de América Latina, ¿verdad? Te podés sentir
Cuando lo ha leído alguien de México me dice, mira esto es como lo que sucede en mi pueblo, lo que sucedía en mi pueblo. Igual a los argentinos les encanta bastante Alma de Gallo porque se menciona algún lugar de Argentina. Sí. Entonces creo que uno como que no se tiene que programar para qué es lo que vas a escribir, sino que es algo que te va surgiendo. Es como le decía Federico, como cuando vas a escribir un poema. Puede que comences queriendo escribir un poema de amor y te salga otra cosa, pues, pero te sale algo bonito, te sale algo que no esperabas, te sale algo que a las demás personas las conmueve, ¿verdad? Entonces así es con los relatos, ¿verdad? Comenzar a relatar algo y a construir un personaje. Sobre todo, yo me esfuerzo en que los personajes tengan coherencia, porque al final estás contando una ficción. Que me han dicho, mira, ¿y esto es cierto? No, eso no es cierto, es una ficción. Es que eso es lo que te conviene, ¿verdad? No es cierto. Sí es cierto. Tiene que ser una ficción tan bien armada para que te la creas cuando la estás leyendo. Cabal. Entonces ahí tiene que ver, no es ustedes han ido a ver la Odisea. La película. La película. Sí, la que está en este momento en cartelera. Todavía no. Mira, esa cuando ustedes vean esa película, si ustedes han leído el libro, o sea, eso uno sale con shock, ¿verdad? Porque realmente es una puesta en escena, uno dice, qué increíble, ¿verdad? Esto cómo han hecho. Y a mí me pasó con Alma de Gallo, que cuando lo terminé de leer la primera vez le digo, Manuel, ¿de dónde te ha salido todo esto? Es que de verdad es un surtidor de temas, de personajes, de situaciones, y claro, ahí es donde uno nota también al autor que ha leído mucho, ¿verdad? Esa es la verdad, porque al final, y desde luego que tiene la creatividad, ahí sí la creatividad del publicista que va más allá de lo efímero de la publicidad, ¿verdad? Y eso es lo que creo yo que va a convertirse eventualmente en lo distintivo de Manuel y lo que va a perdurar en el tiempo. Manuel, qué gusto conversar contigo, que hayan presentado pues en sociedad tu primer libro. Y que nos hayan buscado para presentarlo. Sí, la primicia es aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel, por considerarnos. Felicidades, un abrazo en la distancia. Gracias a ustedes y que disfruten la lectura. Un abrazo en la distancia y estamos ávidos de el segundo, tercero, cuarto y los demás libros. Mientras tanto hay que leer Alma de Gallo. Alma de Gallo. Ahí vamos a estar. Aprovecho para mandarle también un fuerte abrazo a tu hija, Cristina Meléndez, a quien hemos entrevistado en este programa, actriz salvadoreña, que es otro orgullo también, ¿verdad? Sí, como dicen, otro dicho, salvadoreño, hija de tata, con mucho talento. Y otro tipo de talento, ¿verdad? Y otro tipo de talento, sí. Otro arte. Exacto. Y Fernanda, qué gusto conocerla, ¿verdad? La felicitamos también porque está muy bonito todo esto. Y Federico, tú eres habitual con nosotros. Muchas gracias. Ya falta hablar sobre política internacional y sobre geopolítica y el estrecho de Hormuz y todo lo que está pasando. Y fíjense, muchas de las cosas que hablamos se han cumplido. Sí. Vamos a hacer un repaso. Aparte, a Fede le agregan los colochos también. Los colochos que hace Fernanda. Los colochos de Fernanda. Saludos, Manuel. Gracias, Manuel. Abrazos. Y si quieren volver a ver o a escuchar esa entrevista, estas son las coordenadas. Entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Muchas gracias por